sacrificios, muchos sacrificios se ofrecían, toros, vacas, todo este poco de cosas, ovejas. Recuerden ustedes en el tiempo, precisamente incluso del templo de Jesús, cuando la purificación, se ofrecían los polluelos y las palomas, y se ofrecían sacrificios para enmendar, para purificarse, para alcanzar la gracia de Dios. Sencillamente esto se traduce en lo que nosotros hacemos muchas veces para reparar en nuestra vida familiar algo, supongo, ¿cierto? Tal vez eso es lo que nosotros hacemos en la vida familiar cuando nos damos cuenta que se ha roto el puente de amor que existe entre nosotros. Cuando tantas veces se ha herido en el hogar y en la familia ese vínculo sagrado del amor mutuo. Tal vez nosotros hacemos muchas cosas para que esto no se vuelva un abismo absoluto, infranqueable, en el que pierdo al otro, incluso amándole. Tal vez sea eso así, ¿cierto que sí? ¿Y qué hizo Dios frente a esta situación tan dolorosa? No existía nada que pudiera reparar. Entonces se dijo a sí mismo, yo me imagino el diálogo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me imagino el diálogo. Tenemos que salvar al hombre. La conversación fue sencilla. Tenemos que salvarlo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo salvamos? No existe en la creación entera absolutamente ningún medio para romper definitivamente, para destruir absolutamente lo que hoy día nos separa. No existe. Tomemos una decisión. Y la Santísima Trinidad se puso de acuerdo y tomaron una decisión. Y el primero que levantó la mano fue Jesús y dijo, yo me ofrezco, Padre, yo me ofrezco, papá, yo voy. Yo ofrezco mi vida. Y el Padre dijo, hagámoslo, hagámoslo, salvémoslo. Así pasa en su familia, ¿cierto? Ustedes también hacen ese tipo de reuniones para luchar por alguien de su hogar, ¿cierto que sí? Ustedes también se reúnen cuando ven que alguien de su familia se está perdiendo o está confundido o está en situaciones de riesgo o está sencillamente ya en la calle, perdido, enfermo, drogado, alcoholizado, y se dicen, vamos a salvarlo. Es nuestro papá, es nuestra mamá, es nuestro hijo, es nuestro hermano. Vamos a salvarlo. ¿Cierto que así pasa? ¿No pasa así? Pues la Santísima Trinidad nos da un gran ejemplo. ¿Usted cree que a Dios no le dolió? ¿Usted cree que a Dios no le confrontó el tener que tomar una decisión? Fue muy fácil para Dios salirse de su cielo y meterse en el infierno humano y padecer como humano y luchar como humano y sentir como humano y morir a manos de los humanos. Pues este que se ofreció quiso comprometerlo todo, absolutamente todo. Comprometió su vida, su alma, su cuerpo, su ser, su divinidad, todo su ser, todo. Él no tenía por qué incomodarse si la estaba pasando rico en el cielo. Los querubines venían y soplaban, delicioso, sabroso. El aire acondicionado en el cielo es mucho mejor, es buenísimo y no pagan. El Señor estaba en su gloria celestial, sin incomodidades. ¿Para qué tenía que incomodarse? Se incomodó para salvar a los suyos. A veces para salvar a alguien hay que incomodarse. Incomoda que uno de los nuestros tenga debilidades y cometa errores, ¿cierto que sí? Molesta muchas veces. Molesta que alguien de nuestra casa sea débil y que tal vez se haya caído en situaciones de las que uno le ve y uno dice, no puede salir por sus propios medios, le ganó, se lo está tragando el mundo. Y entonces, ¿qué decimos? Que se muera, que chupe, ¿qué importa? ¿Quién lo manda? Tonto, tonta, bruto. ¿Cierto que sí? Es importante pensar en esto.
Es importante hacer alianzas no para echar al hombre de la casa, no para echar al hijo, no lo aguantamos más, que se largue. Qué bueno hacer alianzas para salvar al ser humano, para salvar la familia. Esa es la alianza de Dios. ¿Y qué pasó? Jesús se entregó. Y dice la carta a los hebreos, lo que nada podía resolver, lo que nada podía sanar, lo que nada podía enmendar, lo hizo la sangre de Cristo, la entrega de Cristo. No existía razón. Y esta es una gran lección, que la tiene también la idea del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, sí, ese infeliz, como dice el hermano mayor, se fue y se tiró la plata y todo por allá con prostitutas. Y luego viene aquí y usted le hace fiesta, papá, ¿qué le pasa? Y yo toda la vida aquí chupándome las cosas en la casa, aguantándomelo a usted y nunca me ha dado un cabrito. Pero llega ese hijo suyo y usted bota la casa por la ventana. ¿Qué le pasa, papá? ¿Y cómo responde el papá? Ese hijo mío estaba muerto, ese hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos recuperado. Ese es el propósito de Dios. Salvar al ser humano. Salvarlo. ¿Qué dice la carta a los hebreos? Dice una expresión muy bonita. Dice, Cristo ha entrado en el santuario, ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre. Ha obtenido para nosotros la salvación eterna. En verdad que la sangre de los toros y los chivos y las cenizas de los becerros que se queman en el altar, las cuales son rociadas sobre los que están impuros, tienen poder para consagrarlos y purificarlos por fuera. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir a Dios, al Dios viviente. Palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, Dios se lo ha jugado todo. Dios lo ha hecho absolutamente todo. Dios lo ha arriesgado todo por amor a mí, por amor a cada uno de nosotros, porque Dios quiere que nosotros tengamos siempre la oportunidad de la salvación, siempre la oportunidad de la vida. ¿Usted ha perdido a alguien algún día? ¿Lo ha perdido? ¿Sabe lo que cuesta perder a alguien? Cuesta, ¿cierto? Y tal vez lo ha llorado y tal vez le ha reclamado a Dios y le ha dicho, ¿por qué te lo llevaste? Pues la pregunta de Dios es mucho más fuerte. ¿Usted cree que a Dios no le duele perder a un hijo eternamente? Para siempre. Por eso Dios quiere salvarnos, pero de una eternidad de infelicidad, de condena absoluta, que es estar separado para siempre de Él. Dios no quiere, y dice la palabra, Dios no quiere que ninguno se pierda, ninguno. Y dice Jesús en su oración sacerdotal, Padre, he cuidado de cada uno y no he dejado que ninguno de los que tú me has dado se pierda. Solamente el hijo de la obstinación, para que se cumpla la escritura. Y el hijo de la obstinación es el que no se quiere dejar salvar. Lastimosamente el que encarna el Judas. El pecado de Judas no fue ni siquiera haber matado a Dios en el Hijo Jesucristo. El pecado de Judas fue la obstinación, la terquedad. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. La gente que es obstinada, terca y cerrada y remachada y trancada por dentro.
pero aquí no hay ninguno de esos, ¿cierto que no? Y que ni hacen ni dejan hacer, ni entran ni dejan entrar. En mi patria dice, ni rajan ni presta el hacha. No se dejan salvar. Se oponen a su salvación, se oponen a su felicidad, desprecian las bondades de Dios, desprecian la entrega de los demás, la preocupación, las lágrimas, los desvelos, el sacrificio. No importa nada, me condeno y qué importa, y hago con mi vida lo que se me dé la gana. Y aumentan otras cosas, dicen sapo, lambón, metiche, ¿cierto que sí? No se metan lo mío. No se dejan salvar, no quieren. Y estos hijos rebeldes hieren más el corazón de Dios, hacen inútil el sacrificio de Dios, hacen que parezca un ridículo toda la obra redentora de Dios, y le dan el triunfo a Satanás. ¿Y usted cree que Satanás no se ríe cuando uno de estos hijos amados de Dios cae al infierno para siempre? Para siempre. Eso es irremediable, absolutamente irremediable. Es para siempre. Por eso Dios insiste, persiste, resiste, lucha de una y otra manera, tercamente, para salvarnos absolutamente de la condenación eterna, para salvarnos de nosotros mismos, para salvarnos de esa inconsciencia de nuestra realidad que no permite que el amor de Dios me salve. La sangre de Cristo nunca debe ser inútil en mi vida. Queridos hermanos y hermanas, yo nunca he tenido manifestaciones sobrenaturales. Yo, padre Fernando Orejuela, nunca he tenido manifestaciones sobrenaturales. La única manifestación sobrenatural que yo he tenido en mi vida de una manera espectacular, bueno, aparte de la gran, de la excelente, de la insuperable manifestación que tengo todos los días cuando celebro la Eucaristía y de la que soy testigo, en el milagro de la transubstanciación, cuando Él se convierte en cuerpo y sangre en mis manos y por mis propias palabras. Aparte de ese milagro insuperable, el único milagro que yo he visto en mi vida fue que yo era un drogadicto en mi juventud y Él me sacó de la droga y me convirtió en cura. Eso es. Así que lo que se les estoy diciendo no se los estoy diciendo desde la perspectiva de una persona que nunca haya sufrido nada. Yo fui victimario de mi familia, yo fui un rebelde, un terco, pero yo experimenté al Dios Salvador que se valió de muchos medios para hacerme caer en cuenta de que Él amaba mi vida, que yo no era una basura humana y que definitivamente Él conmigo quería hacer cosas grandes y quería transformar la historia y la vida, porque yo no soy cualquiera, soy su hijo y por Él, por mí, Él ha dado su vida. Entiéndalo. Dios quiere salvarle a usted, pero Dios quiere que usted se deje salvar. Déjese salvar. No sea su peor opositor a la salvación. No sea su peor enemigo. No sea soberbio. No sea soberbia. No sea terco y terca en el mal. Usted es débil, es frágil, está revestido de condición humana, sí. Es comprensible que cometa errores, claro que sí. Pero no se justifique en esto para hacer lo que se le dé la gana y despreciar la salvación de Dios. Dios le quiere salvar. Es su sangre derramada. El otro día me pasó una cosa para que ustedes lo entiendan y para que vean que este cura, a pesar de ser cura, no es tan bueno. Un día estaba yo en una parroquia, yo trabajé en una parroquia en Colombia que se llama San Juanito Meta. Y allá en San Juanito Meta yo era párroco y vivía con la guerrilla colombiana, es decir,
La guerrilla vivía ahí en el pueblo y ellos eran los que gobernaban. Era un pueblo de demasiada tensión, era una violencia permanente. Mataron a mucha gente, fue una situación muy dolorosa. Y estando en esta situación tan dolorosa pasaron muchas cosas. Pero llegó un momento en que yo me hice parte de la violencia, porque todo el mundo se hace violento a su manera y cada quien lastimosamente hace su guerra a su manera. ¿Y por qué me volví violento? Porque me pasaron cosas. Una de ellas que me pasó fue que el médico del pueblo, era un señor, bueno, de otra región de Colombia, que son bien de otras costumbres. De pronto este personaje en algún momento hizo algo y a mí me llegó el chisme. Padre, el médico anda hablando mal de usted. Entonces yo dije, yo a este desgraciado lo noqueo aunque sea por mansalva, dije yo. Para que vean lo que es uno, ¿no? Y entonces un día que iba por la calle, como las palabras hieren, yo iba por la calle, me lo encontré y le dije, hola, ¿cómo estás? Y me dijo, mal, padre, estoy enfermo. Y le dije, si es que eso, el que mal vive, mal termina. Y él se quedó así aterrado. Yo dije, con una palabra lo noqueo. Cuando yo le dije eso, me volteé y sentí un fresco, dije, me la saqué. Eso sí. Ya me la saqué. Pero di media vuelta y volteé a la calle. Y cuando volteé a la calle, escuché una voz que me dijo, ¿por qué hiciste eso? La escuché en mi corazón. Y yo dije, ¿qué hice? Me dice, ¿por qué apartas de mí a quien yo acerco? ¿Acaso fue tu sangre la que se derramó por él? ¿Acaso fue a ti al que te costó la vida? Yo he dado mi vida por él. ¿No sabes que cuando lo separas de ti, lo separas de mí? Devuélvete y pídele perdón. Y yo dije, uy. Di media vuelta y me fui a buscarlo y no estaba. Y dije, ay, menos mal que ya no está. A los días volví y me lo encontré en la calle. Y cuando me lo encontré en la calle, inmediatamente el Señor me puso en el corazón otra vez, pídale perdón. Entonces me acerqué y le dije, ven, yo quiero pedirte perdón, porque el otro día te traté de una manera en que no te debía haber tratado. Perdóname, te quiero pedir perdón por eso. Él voltea y me mira y me dice, Padre, iba a tu casa para confesarme. Eso fue una lección para mí, en medio de mi soberbia personal y humana. Pero fue una lección muy grande, porque tantas veces uno actuando por sus pasiones humanas y porque yo soy ser humano y yo también me canso, o yo también siento, o yo puedo herir a mucha gente y hacerle daño a mucha gente. Y lo malo es que después no bajo la cabeza y después no enmiendo, no reparo, hiero, condeno y destruyo. ¿Y de qué sirve eso? En estos días atendí a una persona, un señor de 47 años más o menos, y me dice, padre, ¿sabe qué es lo que más me duele? Que hace 20 años peleé con mi hermano. Yo peleé con mi hermano se levantó, cruzó 2 calles, lo atropelló un carro y lo mató. Y todavía siento el dolor de haberme separado de mi hermano de esa manera todavía. ¿Sabe qué me tocó decirle? No te preocupes. Vamos a pedirle a tu hermano en el nombre de Dios que te perdone. Y en este momento sacramental, le vamos a pedir que a través de este sacramento tu hermano te perdone. Y ese hombre me abrazaba y lloraba como un niño chiquito. Lloraba, un hombre más alto que yo y corpulento. Y lloraba ahí, diciendo perdóname. Pero me alegró tanto ese acontecimiento, porque era un momento en el que se libera el alma. Dios no nos ha enviado a condenar a nadie. Dios no nos ha nombrado jueces de nadie, ni siquiera de nosotros mismos. Porque ¿quién es usted para juzgarse a sí mismo? Dios nos ha llamado a salvar, a sanar,
a perdonar y a justificar. Nadie es mejor que nadie. Y definitivamente no es su sangre la que se ha derramado. No es su sacrificio. A usted no le cuesta nada a nadie. A Dios sí le ha costado. A Dios le cuesta usted. El otro día, una amiga mía, guiada por una orientación que hay en la iglesia, por una línea que hay en la iglesia muy, muy radical, una línea de sacerdotes muy radicales en la iglesia. Ella fue con un problema familiar y padre, yo me voy a separar, voy a dejar a mi marido es terrible, esto, lo otro, y bueno, y todo lo que quiera. Y esta mujer vino y le contó a uno de los sacerdotes de mi comunidad y le dijo: padre, me voy a separar de él. Y de hecho se separó, consiguió casa y se fue. Y el padre tuvo una luz de Dios y se lo dijo de una manera tan linda que a mí mismo me conmovió, y a ella también después le testimonió. Le dijo: ¿sabe qué? Si quiere separarse, sepárese. Está bien, sepárese. Usted tiene todas las razones, toda la verdad, todo la justifica para que usted se separe y lo deje ya, no más, sepárese. Pero yo solamente le quiero hacer una pregunta, dijo el padre. ¿Quién va a derramar una gota de sangre por ese hombre? ¿A quién le importa ese hombre? Ya no tiene a nadie. ¿A quién le importa el alma de ese hombre? ¿A quién le importa la salvación de ese hombre? A nadie le importa. Usted lo puede dejar, pero ¿quién algún día se va a preocupar por él? Nadie. Al cabo de los días, ella tomó la decisión de dejarse llevar por la misericordia de Dios y lo perdonó. Y curiosamente hoy día, esa mujer y ese hombre van todos los días a misa, rezan el rosario todos los días. Y en estos días que yo la estaba visitando allá en el país donde ella vive, me dice: padre, pero ya se volvió insoportable. A toda hora le da por rezar, a toda hora que lo acompañe, quiere estar conmigo en todo momento. Y yo le decía: lo que hace el perdón, lo que hace el perdón y lo que hace el amor a Dios. No perdone. Si usted ya no puede perdonar, es comprensible, usted no tiene la capacidad para perdonar. Pero no se cierre, dígale a Dios: Señor, perdónalo al menos a través de mí. Que tu sangre en mí, que tu sangre que derramaste por él no sea inútil, Señor. Sálvalo. Suscita los medios que sean. Si ya no lo amo como marido, si ya no lo amo como mujer, si ya no lo amo como esposo, si ya no lo amo como padre o no lo amo como hermano, dame la gracia de amarlo o amarla como tú lo amas, Señor. Y perdonarle. ¿Saben qué? Ustedes me escuchan esto y dirán: ay, padre, pero sí, esto es para perdedores. Esto es para perdedores. Esto es para fracasados. Y hay un fracasado que ahorita no está ahí, pero que generalmente está ahí, en esa cruz. Ese es el patíbulo de los fracasados. Ahí yacen todos los que deciden amar como Él, en una cruz. Ese fracasado que yace en esa cruz es el que ha dado la vida por usted. Y es el que le ha salvado de usted. Y es el que ha hecho hasta lo imposible por usted. Se ha dejado crucificar por usted, solo para salvarle. ¿Será inútil ese sacrificio que Jesús hace? ¿Será inútil la cruz de Cristo? ¿Haremos inútil su entrega o su sangre? Queridos hermanos y hermanas, les dejo solo este pensamiento en el corazón. No quiero, dice el Señor, que ninguno de los que yo te he confiado se pierda. ¿Usted cuántos tiene en su casa? ¿Cuántos tiene? No quiero que ninguno se pierda,
Ninguno.